Hi, I'm Jim Davis, and this is my boss, Garfield. I've been working for him for 36 years, and you'd think he'd give me a vacation day or gold watch or something, but no, it's all about you, isn't it? Garfield. A la mayoría de personas de este lado del hemisferio se les viene una sola cosa a la cabeza cuando escuchan este nombre: la imagen de un gato naranja al que le gusta comer lasaña. El personaje de Garfield tiene una fama que pocos logran siquiera soñar en obtener, una popularidad completamente enorme, y es sin duda el gato más popular del mundo. Tiene series de televisión, películas, videojuegos, remeras, tazas, juguetes, peluches. Garfield está en todos lados y viene en todas las formas posibles, pero su origen fue bastante simple. Todo comenzó con una pequeña historieta en un diario. Esto es Garfield. Historietas de 3 cuadros con un pequeño chiste al final. Simple de ver, fácil de leer, y para algunos incluso sería considerado algo extra. Algo que simplemente está en el diario para llenar espacio y ofrecer un poco de humor luego de leer tantas noticias. Pero si hablamos de Garfield, esto no podría estar más lejos de la verdad. Garfield hace muchos años que se sostiene por su propia cuenta como una fuerza imparable. En este punto ya es parte de nuestra cultura general, como los mayores clásicos del cine, y para algunos, las historietas de Garfield son directamente arte. A mí nunca me interesó Garfield realmente. Sabía de su existencia, por supuesto, todo el mundo lo conoce, pero nunca le di importancia. Al final del día solamente es una historieta de diario, un chiste contado en 3 paneles, en los que aparece un gato naranja y ya está. No hay nada más para ver. ¿O sí? Algo que me gusta hacer en mi tiempo libre es buscar canales de YouTube curiosos, que suban contenido muy específico o muy raro. Una noche buscando, me crucé con un canal increíble: Lasaña Cat. Lasaña y gato en inglés. Ya sabemos de quién estamos hablando. ¿Y de qué trata entonces? ¿Un canal inspirado por Garfield que hizo un fan? En parte sí, pero es mucho más que eso. Este canal apareció en 2007, hace más de 15 años, y subió un total de 27 videos con temática de Garfield. Son videos cortos, de 2 minutos, en los que se recrean las historietas de Garfield. Usan personas disfrazadas, efectos y una edición de muy buena calidad. Se nota que alguien dedicó mucho tiempo y dinero para hacer estos videos. Todos los videos tienen de título una fecha que corresponde a la fecha en la que se publicó la historieta de cada video. En esta primera tanda de videos, a la cual me voy a referir como temporada 1, hay un par de patrones curiosos que se repiten. Los videos comienzan primero mostrando la fecha de publicación, luego vemos una recreación de la historieta con actuación, voces, efectos, y al terminar hay unas risas falsas y una imagen mostrando la historieta. Lo más curioso viene después. El primer patrón que se repite es que cada video tiene al final una especie de parodia de esa historieta en específico. Puede ser algo gracioso, un video musical, un videojuego o una exageración del chiste. El segundo patrón es la foto de un hombre. Este señor es Jim Davis, el creador de Garfield. También podemos ver su nombre en algún costado de la recreación del cómic. Esto nos indica uno de los primeros detalles que podemos destacar de este canal. Hay una intención profunda de dar crédito a Jim Davis por crear a Garfield. Estos videos casi se sienten como un homenaje hacia él. El último video de esta primera temporada se subió en enero de 2008 y después el canal quedó olvidado. O al menos eso parecía. En 2017, 9 años después, Lasaña Cat volvió a subir videos. Los primeros 3 videos fueron trailers de lo que estaba por venir, y en el cuarto video podemos notar algo raro en el título. Vemos una serie de números, como ya era costumbre ver con los otros videos, pero esta vez los números no corresponden a una fecha, corresponden a un número de teléfono.
En el video en sí podemos ver una especie de parodia de tráiler de película de Hollywood, donde nos dicen que ese número es para participar en una encuesta. Al llamar, del otro lado, nos recibirá una contestadora a la cual tenemos que decirle nuestro nombre y la cantidad de personas con las que tuvimos relaciones sexuales. Con este primer video ya nos queda claro que esta segunda temporada de videos traerá más cosas que la primera. Empecemos por manifestar las preguntas que seguramente están pensando. ¿Por qué están realizando una encuesta de relaciones sexuales? ¿Por qué nos piden que demos nuestro nombre y la cantidad de personas con las que tuvimos sexo? Para muchos esto es algo muy personal o incómodo de hablar. ¿Cuál se supone que es el objetivo de la encuesta? Después de este video, tenemos un total de 10 videos donde de nuevo se vuelven a repetir los patrones. Fecha de la historieta en el título, una parodia o exageración al final y la foto de Jim Davis. Hay dos que destacan sobre los demás. El primero es este que, una vez terminada la recreación del cómic, tiene un monólogo de 1 hora analizándolo a fondo en todos sus aspectos. El diálogo, los colores, las acciones. Sé que parece mucho 1 hora para descifrar una historieta de 3 paneles, pero créanme cuando les digo que es un análisis impecable y este es para mí uno de los mejores videos que hay en YouTube. Y un par de videos más tarde tenemos esto. Después de estos 10 videos llegamos al último video del canal, titulado Resultados de la encuesta, con una duración de más de 4 horas. En este video podemos ver a los personajes de Garfield leyendo el diario hasta que alguien golpea la puerta. Cuando abren la puerta, del otro lado hay un maniquí que representa al espectador y nos cuenta sus datos de la encuesta. Primero su nombre y después el número de personas con las que tuvo relaciones sexuales. Una vez termina de dar sus datos, volvemos a la escena donde uno de los personajes está leyendo el diario hasta que de nuevo vuelven a golpear la puerta. Ver este video por primera vez se siente muy raro. La primera pregunta que me vino a la cabeza fue ¿por qué? ¿Qué razón de ser tiene este video? Los otros videos son entretenidos y relativamente fáciles de entender. Primero vemos una actuación de la historieta, después una imagen de la historieta, después un pequeño chiste o parodia y al final una foto de Jim Davis haciéndole homenaje a su trabajo. Son videos raros a veces, es verdad, pero nada del otro mundo. Se siente natural. Una vez atravesé esa primera etapa de confusión, lo próximo que sentí fue incomodidad. ¿Por qué hay tantas personas dispuestas a llamar y dar información personal? Esto es algo curioso porque para nosotros esa información no es importante en nuestra cabeza. Tu nombre y la cantidad de personas con la que te acostaste, esos datos de vos mismo no son realmente importantes. No es incómodo pensar en eso. No es incómodo compartirlo con otras personas. La diferencia está en llamar a una contestadora y dar esa información. Y la incomodidad está en recibir toda esa información al ver el video. Se siente raro. Es como si estuviéramos escuchando una conversación privada. Es esa sensación de presenciar algo privado a lo que no deberíamos tener acceso. Al terminar ese sentimiento de incomodidad, lo que sigue es curiosidad. ¿Quién va a ser el próximo en abrir la puerta? ¿Cuántas parejas sexuales tuvo? ¿Será hombre o mujer? ¿Será alguien serio que solo dice su nombre y un número? ¿O será alguien que se exprese más? ¿O dirá algún chiste? Y así pasan 10, 20, 40 minutos y siguen golpeando la puerta. 1 hora, 2 horas y siguen llegando. Más o menos a la mitad del video todo lo que mencioné anteriormente desaparece. Ya no hay incomodidad ni curiosidad. Efectivamente, la repetición constante de este video termina desensitándonos y nos deja de importar lo que estamos escuchando. Se vuelve ruido de fondo,
como dejar la televisión prendida solamente para que mate el silencio. Y así continúa el video hasta que llegamos a los últimos 7 minutos. En ese momento, alguien golpea la puerta. John abre la puerta y del otro lado está también John. Responde la consigna de la encuesta, el otro John se ríe y cierra la puerta. Vemos que el John que estaba afuera en un segundo envejece años y observa a un gato dentro de la casa. John se marcha caminando, recoge una maleta que dejan en el suelo unos maniquíes y al abrirla se encuentra un gato que ya lleva mucho tiempo muerto. John continúa su viaje hasta que el cadáver del gato vuelve a aparecer y de repente vemos a John en otro lado completamente diferente. En medio de las montañas aparece un hombre desnudo que está pintado con los colores de Garfield. Corre hacia él, le dice algo al oído y el cuerpo de John desaparece, dejando atrás su ropa llena de gusanos. Volvemos a cambiar de escena bruscamente. Ahora estamos en un baño escolar y vemos a una chica adolescente dando a luz en un inodoro. Al terminar se pone de pie, dice algo en otro idioma y se marcha. Al bebé ensangrentado dentro del inodoro lo visita un gato naranja y abre los ojos. La pantalla se vuelve naranja y termina el video. Este es el video final del canal, y para descifrar qué pasó esos últimos minutos, tenemos que volver al origen de todo esto: las historietas de Garfield creadas por Jim Davis. Garfield es la obra más popular de Jim, pero no es la única que hizo. Antes de empezar con Garfield, Jim creó 2 historietas diferentes. Su primera historieta se llamaba Nomnat, y a simple vista podemos darnos cuenta de lo presente que estaba su estilo desde el comienzo. Los chistes en 3 paneles de su primera creación son muy parecidos a los que luego hizo con Garfield, y de hecho esto se lo reconocieron parcialmente. Lo que le dijeron a Jim fue que sus dibujos estaban bien, sus chistes eran graciosos, pero el problema estaba en los personajes que eran bichos, y nadie se siente representado o relacionado con bichos. Esa era su barrera más grande. Los personajes que había elegido no eran buenos o interesantes para la mayoría. Tras poner su energía y esfuerzo en esta historieta por 2 años, y al ver que no levantaba popularidad, se aferró a esta idea de que necesitaba hacer personajes con los que la mayoría de lectores se puedan sentir identificados. Entonces, Jim se preguntó: ¿con quién me siento más identificado? ¿Con quién todos nos sentimos más identificados? La respuesta es: con nosotros mismos. Para Jim, la persona que más lo representa es él mismo. Y así es como nació la historieta de John. En esta historieta tenemos al personaje principal, John, que es un hombre que se dedica a dibujar historietas, y también como personaje secundario hay un gato que se llama Garfield. Estos personajes ya los conocemos. Son los actuales John y Garfield del famoso cómic de Garfield. Pero es importante esa distinción que acabo de decir. Este cómic se titula John. El personaje principal es John y Garfield es el secundario. Este cómic tuvo una duración de 2 años y en él podemos ver a John, que básicamente es Jim, que se está dibujando a sí mismo, interactuar con diferentes situaciones cotidianas, también con personas y también con su gato Garfield. Jim se hizo a sí mismo al natural. Las cosas que dice y hace John podemos asumir que es Jim en su versión más graciosa, tratando de ejecutar algún chiste. Aún así, a pesar de dar su mejor esfuerzo, John no fue muy popular. Pero uno de los personajes tuvo algo de tracción: el gato Garfield. Garfield es un gato gordo y gruñón que por lo general está de mal humor. Tiene esta mirada constante de que absolutamente nada lo sorprende y desde sus primeras apariciones se presenta como un personaje simple.
Los objetivos de Garfield, por lo general, son 3. Dormir, comer y estar tranquilo sin que nadie lo moleste. Jim había creado un personaje chistoso, que se ve divertido y que tiene unas características con las cuales cualquiera se puede sentir identificado, porque a todos nos gusta comer, a todos nos gusta dormir y a todos nos gusta que no nos molesten. Garfield comenzó a aparecer más y más en las historietas de Jim hasta que eventualmente cambió el nombre del cómic de John a Garfield, convirtiendo al gato en el personaje principal y a John en un personaje secundario. Y a partir de este punto Garfield despegó como un misil de popularidad y se fue hasta las nubes. Este es el punto clave para entender qué está pasando. Jim hizo un personaje igual a él. Podríamos decir incluso que era su mejor versión de sí mismo, y fue completamente opacado por un gato gordo al que le gusta comer lasaña. En los comienzos de la historieta vemos que John es alguien elocuente, un poco pícaro incluso, alguien atento a la situación, que sabe cómo desarrollarse en un ambiente social. En resumen, John era una persona normal, pero a medida que avanzan las historietas, vemos que John se va convirtiendo en alguien patético. Alguien que no puede poner en orden su propia vida. Alguien que no tiene éxito en su interminable búsqueda de una novia. Lo vemos constantemente derrotado y llega a un punto tan bajo que hasta su único amigo y compañero, Garfield, se aprovecha de él y está constantemente ridiculizando su miserable vida. El triste estado de John y su frágil salud mental se manifiesta más aún cuando nos damos cuenta de un pequeño detalle que está presente desde el comienzo. Como podemos ver, las burbujas de texto de John y Garfield son distintas. Esto se debe a que John es el único que habla. Garfield es un gato. Él no puede hablar. Sus burbujas de texto expresan lo que él está pensando. ¿Qué significa esto? Todo este tiempo, John estuvo hablando solo. Si nos tomamos el trabajo de remover las burbujas de texto de Garfield, se vuelve más fácil apreciar lo miserable que es John en su vida cotidiana. Teniendo en cuenta que Garfield no habla y muchas veces ni siquiera interactúa con John en los cómics, si directamente removemos la imagen y los pensamientos de Garfield, los cómics donde aparece John se vuelven muy tristes. A medida que fue aumentando la popularidad de Garfield, John se fue convirtiendo en un fracasado. Y recordemos que John es básicamente Jim dibujándose a sí mismo. ¿Por qué se siente así entonces? Si su historieta se vuelve súper famosa, él debería sentirse bien, ¿o no? Lo que pasa es que Jim, como escritor, volvió borrosa la línea que separa al creador de la creación. Al incluirse a sí mismo en su obra, sus pensamientos y sentimientos hacia el personaje de John no eran iguales hacia el resto de personajes. Pensémoslo de esta manera. Jim venía de un fracaso enorme por Nomnat. Decidió darlo todo y crear un personaje que representa lo mejor de sí mismo. Y fue superado por un gato naranja que debía ser simplemente un personaje secundario del montón. Y fue tanto el éxito que tuvo ese gato sobre John que le robó el papel de personaje principal y se volvió el gato más popular del mundo, arrastrando a John, que es Jim, atrapado en su propia historieta como un personaje secundario del montón. Esto le duele mucho a Jim. Cuando le preguntan en entrevistas sobre sus trabajos antes de Garfield, él siempre menciona a Nomnat, pero nunca menciona la historieta de John. Fue un golpe muy duro a su orgullo, y esto vemos que lo manifiesta con el desarrollo de John haciendo chistes de su patética vida. Así es como él se siente también, opacado por la popularidad de Garfield. Ahora, con toda esta información, volvamos al canal de Lasaña Cat y repasemos ese último video. El ciclo que se repite de abrir la puerta constantemente y escuchar los resultados de la encuesta representa la historieta de Garfield.
cómo después de tantos años se volvió tan repetitiva que con el tiempo ya perdió la gracia y con suerte, a veces, cada tanto, te puede sorprender con algún chiste novedoso o ingenioso. Al igual que pasa con las respuestas de la encuesta. Como dije antes, hay algunos que solamente dan su nombre y la cantidad de personas con las que se acostaron, pero cada tanto aparece alguien que dice algo interesante o que se extiende y desarrolla más su respuesta. En un mar de repetición de más de 4 horas, encontrar algo así es muy refrescante. Y hablemos de paso de la encuesta en sí. ¿Por qué pide estos datos? La conclusión es la misma. Se supone que cada respuesta de la encuesta es como si fuera una historieta de Garfield. Las preguntas personales de dar tu nombre y la cantidad de personas con la que te acostaste representan lo personal que era el cómic de John y también el de Garfield para Jim. Porque él se estaba dibujando a sí mismo. Cada vez que aparecía John, era Jim dejando una parte de sí mismo en cada historieta. Cuando vemos a John abrir la puerta y encontrarse con otro John, ese era el Jim actual confundiéndose a sí mismo con John. Por eso primero se ve joven como John, porque es un personaje que no va a envejecer nunca, pero luego, al cerrarse la puerta, vuelve a la realidad y se ve viejo como es Jim actualmente, que tiene 78 años. Es lo mismo con el gato que vemos. El Garfield que está dentro de la casa es joven y eterno, pero el gato que luego se encuentra Jim tiene un estado de momificación bastante desarrollado. Esto es como una barrera que separa lo real de lo ficticio. La historieta de Garfield existe hace más de 40 años y aún así sus personajes no sufren el paso del tiempo porque no existen. Son ficción. Ya sé que es algo obvio de decir, pero justamente lo resalto acá, como se resalta en el video de Lasaña Cat, para plantear esta confusión o conexión que tiene Jim con el personaje de John. Algo que dijo Jim en una entrevista es que para escribir los chistes de Garfield, lo que hace es simplemente materializar al gato en su mente. Lo imagina y luego solo lo observa esperando a que haga algo gracioso y lo anota. La escena con el hombre disfrazado de Garfield es una referencia a esto. Vemos que Jim cierra los ojos e imagina a Garfield. El gato se acerca y recoge los restos de John que están siendo comidos por gusanos, y luego da una especie de grito de victoria. Esto representa algo que todos los artistas experimentan y que puede ser algo positivo o negativo dependiendo del punto de vista de cada uno. A lo que me refiero es a cómo el arte, siempre y cuando se pueda documentar, va a superar al artista temporalmente. Nosotros, desde que nacemos, tenemos una fecha de caducidad. Todos nos vamos a morir. Va a llegar un día en el que, lamentablemente, Jim Davis no va a estar más entre nosotros. Pero vamos a poder seguir disfrutando de sus historietas. Esto se puede ver como algo positivo, porque incluso después de muerto va a poder seguir entreteniendo a los demás con su trabajo, pero también hay un lado triste que es el de llegar a la conclusión de que nuestro tiempo en este mundo es muy limitado. En esta historieta, por desgracia, hay otro punto negativo, que es lo que sufrió Jim con el personaje de Garfield. Y es el de cómo a veces el arte puede devorar al artista. Así como Garfield le robó el protagonismo a John, que era Jim. Se puede apreciar que hay cierto rencor de parte de Jim hacia su propia creación. Y esto es en parte lo que nos quiere decir el final de Lasaña Cat. Vemos cómo Garfield se alza victorioso ante el cadáver de Jim porque él seguirá vivo eternamente. Y después, cuando pasamos a la escena de la chica dando a luz en un baño, podemos escuchar que dice lo siguiente: este niño no es mío. Este niño viene de la oscuridad. He dado a luz a la maldición de la humanidad. Puedo pedir piedad, pero no la recibiré. Mi alma será tragada, vomitada y tragada de nuevo, por siempre.
Es un chiste enfermizo, pero nadie se está riendo. Mi sangre permanecerá aquí. La muerte no es el final. Estoy en el infierno. Esto es un infierno. Mi interpretación de esta última parte es que la maldición de la humanidad, de la cual habla esta chica, es el mismo arte. Antes, hace muchos años, cuando éramos más parecidos a animales, digamos, no nos preocupábamos por casi nada. Nuestras prioridades eran comer, dormir y reproducirnos. Nuestro único objetivo era sobrevivir como cualquier otra especie. Pero a medida que fuimos avanzando y desarrollándonos, llegamos a un punto en el que sobrevivir ya no era prioridad, y empezamos a usar ese tiempo en otras cosas como perseguir una carrera, buscar algo que nos guste, algo que nos llene y también algo que nos permita expresarnos. Ahí es donde aparece el arte. Mi sangre permanecerá aquí, la muerte no es el final. Esto a lo que se refiere para mí es cómo las historietas de Jim Davis seguirán dando vueltas por el mundo por siempre, mucho después de que él muera. Es algo más grande que él, y aunque quisiera, ya no lo puede parar ni borrar de este mundo. Una vez que el arte crece y se vuelve popular, se transforma en un monstruo imparable. En conclusión, entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso Jim odia su trabajo? Como dije antes, esto puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo lo vea cada uno. Mi opinión es que Jim Davis es un escritor súper talentoso y merece disfrutar de los frutos de su trabajo. Es verdad que quizás sí tiene un poco de rencor por no haber logrado esa popularidad con su historieta anterior de John. Quizás sí es verdad que la historieta de Garfield se volvió súper repetitiva y aburrida por exprimirla al máximo como hizo Jim, para aprovechar esa ventana de fama que nunca sabemos cuándo se va a cerrar. Pero al final del día creo que esas cosas no importan realmente. Lo que de verdad importa es que gracias a este señor tenemos una de las historietas más icónicas de la historia y quizás algún día, 200 años o 300 años en el futuro, cuando él, yo y ustedes ya no estemos en este mundo, un niño se va a encontrar en un sótano un diario viejo, lo va a leer y se va a reír leyendo una historieta sobre un gato gordo y naranja al que le gusta comer lasaña.